Muchas gracias Álvaro, muchas gracias Oliver y por supuesto muchas gracias a Google Campus por habilitarnos estas magníficas salas que la verdad que es la leche y que nos dimos cuenta que había mucho por hacer en estos términos, en que el sector asegurador también aparezca en el campo de Google, que se empiece, porque hablando de innovación, que mucho se habla desde hace unos años, bueno, antes de Ricardo habla que desde 2016 no existía la palabra Insurtech, cuando él emprendió, que él emprendió en 2016 no existía la palabra Insurtech. Se ha hecho mucho, en el ámbito del seguro personal se ha hecho mucho y todavía le queda un grande, pero en empresa está todo por hacer. O sea, en el mundo de la empresa, hablando ya de digitalización de procesos más de innovación o disrupción, o sea, simplemente la digitalización de procesos en la suscripción, en la gestión, etcétera, del seguro de empresa está todo por hacer. Pero sin duda, antes lo decía Joaquín, lo ha dicho antes, dice, quien toque teclas, el momentum es muy importante y ahora mismo estamos en una oportunidad porque quien toque las teclas que se debe tocar va a acertar, porque ya ha pasado en otros sectores, no va a dejar de pasar en el asegurador. O sea, además la oportunidad es muy buena porque ya el sector lleva cambiando años, o sea, ya el sector lleva unos 7 años más o menos donde se está invirtiendo bastante dinero en transformar el sector asegurador, un sector gigante como estamos comentando, pero es cierto que la gran mayoría de esa inversión se ha ido al seguro particular, a las líneas personales. Y nosotros, vamos, está aquí HDI, compañía experta en seguros de empresas, Iberasegurance, un corredor de seguro también muy centrado en ese crecimiento, en ese tipo de negocio, y por eso por lo que os juntamos aquí, porque nosotros somos unos firmes convencidos de que el futuro de la figura del corredor, que va a seguir siendo esencial dentro de la intermediación y la profesionalización de un sector tan relevante como el asegurador a la hora de cubrir riesgos empresariales, esa figura del corredor es, como digo, totalmente insustituible. Apenas hay inversión todavía en el seguro de empresa y es por lo que organizamos este tipo de eventos, para dar un poco eco y voz a las partes intervinientes y un poco que esta situación pues va a evolucionar mucho en los próximos años y creo que ahí tenemos mucho que decir compañías como nosotros. Entonces, yo a mí me gustaría, Oliver, con tu perspectiva como corredor de hace mogollón de años, tu experiencia, ¿cómo ves tú la evolución del sector? ¿Cómo crees tú que la tecnología puede ayudaros a crecer, a ganar más dinero, que también es un poco el objetivo de cualquier empresa? ¿Y cómo consideras tú que la tecnología os puede ayudar a captar nuevos negocios y a mejorar a la hora de asesorar a vuestros clientes? Yo creo que en el sector de seguros, como habéis dicho antes, estamos antes de un fenómeno que ya ha pasado en otros ramos de actividad, ¿no? Esta digitalización va a tener lugar ahora, llevamos ya bastante retraso en este sentido y ahí va a cambiar tanto el papel del corredor como el papel de la aseguradora también debido a nuevos retos, nuevos productos, la conducción de vehículos automatizados, riesgos de la naturaleza, una serie de cosas. Y más particularmente el papel del corredor lo veo como gerente de riesgos de su cliente. En vez de la administración de pólizas, como se ha hecho tradicionalmente por los corredores, tenemos que tomarnos más en serio esta faceta que tenemos. Somos representantes de nuestros clientes y tenemos que hacer la gerencia de riesgos en vez de las personas del cliente quizás que no tienen la misma visibilidad de nosotros, cómo se pueden transferir determinados riesgos al mercado asegurador. Eso es el primer punto. Y el segundo, en este sentido, tenemos que buscar las herramientas más idóneas para hacerlo. Creo que la digitalización nos puede ayudar, sobre todo una herramienta como la que estáis proponiendo, por los accesos también que podemos tener a distintos ámbitos que sea el cadastro, a las imágenes de Google que te dan información sobre metros cuadrados, sobre calidad de construcción. Podemos incorporar riesgos de la naturaleza también, una serie de cosas, y a partir de ahí podemos hacer nuestro estudio. El cliente lo va a valorar mucho más que el trabajo que hemos hecho antes, y a través de esto podemos ganar nuestros clientes. En este sector todavía hay una componente de reputación que es muy importante. Los clientes hablan entre ellos y podemos
Yo creo que ahí hay una oportunidad brutal porque realmente yo creo que la gran baza del broker del futuro es el uso inteligente del dato y precisamente nosotros apostamos claramente por ello, a conectarnos a fuentes externas de datos, que esto que comentas del catastro, etcétera, etcétera, que lo que van es ayudar a que el broker tenga más argumentos de negociación con el mercado asegurador y consiga mejores ofertas para sus clientes. Yo creo que al final el dato es la clave de cualquier negocio en el siglo XXI, en un sector como el asegurador, que todo se basa en el dato actuarial para calcular una tasa técnica de un riesgo, adquiere una importancia incluso mucho más relevante, y yo creo que hay una oportunidad muy interesante de utilizar de forma inteligente, como digo, este dato para beneficio de todas las partes involucradas en la intermediación. Sobre todo porque sin datos, convencer a compañías aseguradoras cada vez y más en mercado duro es más difícil. Y desde tu perspectiva, durante todos estos años, ¿qué echas de menos? ¿Dónde crees que están los retos? Y ahora desde HDI, con los objetivos que tenéis marcados y el business plan que tenéis marcado, también muy ambicioso, que tienen muchas compañías, o sea, ¿por qué apostáis y qué valor, sin duda diferenciador, ya dais y vais a dar aún más a los corredores como Oliver en este caso? Nosotros, es decir, desde el punto de vista de mi experiencia general, es verdad que el dato, como decís, es clave. Es decir, el tomar decisiones desde el punto de vista de suscripción lo es todo, y la verdad es que efectivamente el tiempo que se gasta en recopilar y en analizar y en buscar todos esos datos para tomar una decisión correcta a efectos de riesgo, ¿no? y de exposición al riesgo, pues es importante, en tanto que si hay una falta de tecnología, lo que se pierde es abismal, ¿no? Y en todos los sitios donde he estado, pues ha habido diferentes sistemas, diferentes modos de trabajar esos datos, y la verdad es que hay muchas carencias, ¿no? y mucho desarrollo, ¿no? Y mucho desarrollo por hacer. Mucho potencial. Mucho potencial, ¿no? Es decir, nosotros como concretamente desde el punto de vista de HDI, pues nosotros, como sabéis, somos una compañía tradicional de riesgo pesado. Es que pertenecemos a una mutua en Alemania, donde bueno, nuestro core business es el riesgo pesado, ¿no? Entonces, al final, sí que es verdad que la experiencia final es la clave, yo creo, de la suscripción, y diría profitable, de la suscripción rentable, ¿no? La experiencia es clave, sin duda. El análisis del dato es fundamental. Entonces, nuestra ambición, sin duda, nosotros tenemos una circunstancia, ¿no? Que nosotros trabajamos con muy pocos corredores. Tenemos una penetración de corredores muy baja, pero también es verdad que va con nuestra naturaleza, porque al final no todos los corredores tienen acceso a los riesgos que nosotros nos enfocamos, ¿no? Entonces, al final esos riesgos son limitados en España. Es verdad que abrimos en Portugal, que tenemos competencias también de suscripción en Latinoamérica, pero concretamente en el mercado español los riesgos son los que son. Entonces, al final es que llega un momento en el que conoces todos, porque al final el riesgo industrial es el que es muy limitado, ¿no? Entonces, en el bajar un poco el scope. Sí, el scope, o bajar un poquito el nivel, no el nivel cualitativo, sino cuantitativo de exposición, pues requiere de una adaptación y de una modificación de nuestra naturaleza, que es que si no lo haces es imposible. Pues no puedes estar emitiendo pólizas casi firmándolas a mano. Recuerdo en mi época de IG que firmábamos las pólizas a mano. Con el boli. Y me acuerdo además que las pólizas las hacíamos con AZs negros gordos. De locos. Y en líneas financieras empezamos a hacer pólizas de RC de día, ¿no? De directivo. Y eso, de directivo. Alguna aplicación he visto en MS2 con letras verdes en grandes multinacionales. Es decir, que de ese pelo hace... Pero eso a día de hoy. Hablo hace Eso a día de años, hoy. Y es que teníamos toda la oficina llena de las zetas de pólizas de directivos. Toda la oficina llena. Porque abriendo, hasta que un día a alguien se le ocurrió, y si hacemos
carpetas blandas, bueno, eso es una ruptura del compliance y cómo vamos a contar las pólizas, tal. Y al final, pues, oye, alguien dice, pues sí, vamos a hacer cajones de esos que se ponen. Y lo hicimos y de repente, oye, nos sobra sitio por todos lados, porque en vez de una Z así, por una póliza de 2.000 euros de prima, pues te convertías en tal, ¿no? Y todo ha ido evolucionando. Y la verdad es que yo siempre, bueno, donde he estado, siempre he estado en constante movimiento. Creo que donde estaré y donde estoy es que decimos en HDI que somos una empresa en construcción. Es decir, y HDI tiene pues, más de 100 años de vida, ¿no? Entonces, es decir, que es una total construcción, porque ese cambio, no es un cambio, esa ampliación del enfoque requiere de unos cambios de naturaleza fundamentales, ¿no? Y de configuración y de estructurales, ¿no? Y eso tiene que venir acompañado de una evolución, tiene que ir acompañado de una evolución tecnológica. Claro. Pues al final es que el Excel es que es decir, pues, trabajamos ¿no? Dicen que la economía mundial se apoya en un maldito Excel, ¿no? Pues efectivamente, ¿no? Pero es que eso tiene que evolucionar. Y en un email y en un teléfono, porque tú a tu canal de distribución, claro. En muchos, siendo broker y siendo compañía o agencia de suscripción, tu canal de distribución, la submisión casi te diría casi el 100% te siguen llegando desde por email. Y como tú... Y claro, dices, si en algún momento, y eso ya me invade, la realidad que HDI, eso ya le satura a día de hoy. O sea, con el servicio de mediación que tenéis a día de hoy, todos los días tendrás submisión, todos los días está hasta arriba de curro, y más en mercado duro, pues está hasta arriba. La realidad es que hay mucho mercado que no trabaja porque no puede, porque obviamente tu estructura es la que es y dices, yo tengo que cambiar antes de dar ese paso, pero lo piensas y lo analizas y lo enfocas bien porque la oportunidad es real. O sea, está todo por hacer ahí y hay mucho corredor que sí que le gustaría no... La clave es que ser eficiente. O sea, porque si mañana HDI dice a toda la mediación, trabajo con todos, mañana te han saturado el email y ya no te entra ni uno más porque tal. La realidad, o por eso apostamos, insisto, que ya no te digo nada, es que la apostábamos y por eso hicimos todo esto, era porque vimos que no era eficiente, pero que sí que ambas partes funcionan. O sea, esto no hay que decir, o sea, el sistema del canal de mediación funciona muy bien, pero es muy mejorable. No, infinitamente mejorable por el lado del broker, para beneficio de los clientes de ese broker, infinitamente mejorable del lado de la capacidad aseguradora, infinitamente mejorable. Y en eso es lo que hay que trabajar todos juntos. O sea, porque esto no va, que lo haga la tecnológica, no. Que lo haga el broker, tampoco, porque no tiene herramienta y tal. Que lo haga la HDI, pues tampoco va de eso. Va de que todo el mundo quiera aprovechar la tecnología que hay en el mundo para pasar de 60.000 millones a 90.000, para que los corredores, en lugar de que se sigan concentrando, se sigan manteniendo en el tiempo y compañías como HDI puedan ir creciendo y trabajando con más. Es decir, darle tecnología a todo, democratizar también el acceso a la tecnología, para que se especialicen también cada vez más, porque es que antes lo hablábamos, es que el corredor muchas veces no tiene tiempo, tampoco ni para innovar, ni para formarse, porque le come el día a día de su cartera. O sea, de su cartera, de sus prospectos, haciendo lo mismo de la misma manera, pero no es que no quieran cambiar, es que no pueden. O sea, porque tienen los recursos que tienen la cartera que tienen, y a HDI o a cualquier otra compañía ya le llevan al año un montón de oportunidades. Yo sí que creo que el sector asegurador es un sector que apuesta por la innovación y invierte en ella. Es decir, las compañías aseguradoras llevan invirtiendo muchos años en tecnología, en mejoras de procesos, o sea, eso es una realidad. Es decir, tenemos la suerte de estar, y tú, Álvaro, que has estado en tantas partes del negocio, has tenido que ver una evolución del cambio, que es lo que has contado antes. Y que también yo creo muy firmemente en que, sobre todo en el negocio de empresa, aunque haya una gran transformación digital, aunque haya una gran eficiencia en los procesos, aunque todo cambie mucho y la tecnología nos aprovechemos de ella, en última esencia siempre va a ser un negocio de personas. Es decir, en última esencia siempre va a haber un broker que se llama Oliver, que va a llamar a un suscriptor que se llama Álvaro, y que le va a tener que convencer por distintos motivos de por qué tiene que suscribir este riesgo en estos términos y por qué quiero hacer la póliza con HDI en lugar de en otro. Lo que sí es cierto, Álvaro, es que compañías con HDI, que tienen un negocio, como tú has dicho, limitado y segmentado, y que es el que hay en España, y que de ahí pues no se puede crecer mucho más, es decir, no vas a pintar fábricas de industria pesada por España, eso es cierto, pero sí que es cierto que modelos que hagan la intermediación eficiente pueden hacer que HDI tenga un espectro de negocio más amplio y pueda abarcar más cantidad de negocio con el mismo personal, por tanto mejorar su retorno, es decir, mejorar su margen.
Seguro que sí. Y coincido contigo también que cuando dices que las compañías invierten mucho en tecnología, pero para el mediador no siempre es una ventaja, porque Claro, cada compañía, total, sobre todo total. generalistas, HDI es una excepción porque ahí sí que tenemos personas físicas con las que hablamos, pero los generalistas tienen sus propias herramientas de cotización y un corredor no puede aprenderse 10 maneras de cotizar. Es operativo. Es imposible. Es ¿Y eso en qué deriva? En que al final el corredor lo cierre con aquella compañía que que le da- se maneja bien Claro. y se quita de lío. Además tienes una falta de transparencia porque cada herramienta tiene sus particularidades y justamente quizás los datos que tú quieres pasar a la aseguradora no tienes ningún campo para pasarlos. Claro, Así es que así. descuadra la imagen que quieres dar de tu prospecto, de Sí. tu cliente, y ahí sale algo que no corresponde a lo que realmente necesitas. Hay que Yo creo que ahí, Oliver, sí que veo fundamental combinar esta cotización automática para este riesgo pequeño del que estás hablando, que se va a cotizar aunque sea en pyme de forma automática, pero eso lo tienes que combinar con una capacidad humana de un tío que al final le meta el lápiz. Es decir, a mí, pues la compañía generalista de turno, por no decir ningún nombre, me da una cotización de 1.200 euros para este comercio que tiene estas características, pero después se mete un suscriptor de una forma puntual donde ya puede ver si su oferta es cara, es barata o está bien en precio de mercado, y si puede mejorarla bien con cobertura, bien con límite o bien con prima o franquicia. Esa yo creo que va a ser la clave que a día de hoy no se está haciendo. La realidad es que una persona, un corredor, después de 25 años, a un cliente empresa, siempre le ha solucionado a final de año la renovación y a día de hoy está teniendo un problema. Pues eso es lo que hay que buscar soluciones. Y por eso ahí la tecnología es tan importante, porque por un lado, para ese riesgo que tú estabas antes comentando, si estás conectado a fuentes externas de datos, incluso estos formularios que son un coñazo tenerlos que resolver, puedes aprovechar parte de ese dato que está en la web, extraerlo y que se vuelca automáticamente en ese formulario sin que el broker haya ganado, es decir, que le ahorres tiempo al broker. Y después además puedes conseguir el que es la clave, yo creo, para el mercado asegurador, el que la tecnología sirva de escaparate del mercado, es decir, que siempre haya una plataforma que le diga al broker, oye, ¿quieres colocar este tipo de riesgo? HDI lo hace muy bien. Yo, esto en los grandes brokers donde he trabajado, yo no lo he tenido. O sea, yo al final lo que hacía era preguntarle a mi compañero de al lado, ¿con quién coloco esta planta fotovoltaica? Si yo tengo un sistema que me está recomendando mercados que tienen apetito en crecer en ese tipo de negocio, ya le estoy solucionando mucho la vida al broker. ¿Por qué? Pues porque el broker está ganando tiempo y al final, por supuesto que ese broker va a tener que llamar a ese mercado para explicarle su riesgo y para contarle las características, para que le haga una oferta mejor o peor. Pero esos pasos previos de selección de mercado, de negociación, de hacer un slip, de moverlo en el mercado, de mandar 30 emails iguales, de contestar a otros 30 que te piden exactamente la misma información, si todo eso lo haces eficiente, todas las partes ganan mucho tiempo. Y mucho tiempo es mucho dinero. Es un punto que me parece importante también porque actualmente en nuestro mercado dejamos fuera una parte de la economía como tal, ¿no? Tienes lo que mencionó antes Rafa, tenemos clientes a los que no podemos dar solución después de 20-25 años, además para colocar las pólizas, pero también tenemos muchas actividades nuevas en las nuevas economías, en reciclaje, en todo lo que constituye nuestro futuro, donde el mercado asegurador tiene dificultades para dar soluciones. Sí. ¿No? En una empresa con una actividad poco conocida, ninguna aseguradora quiere entrar actualmente, pero si quitamos todo el trabajo repetitivo, quizás tendríamos más tiempo para sentarnos y decir, oye, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para este cliente? ¿Por qué lado enfocamos? ¿Qué aseguradora podría entrar en esto? Un marketplace podría ayudar a esto también, este intercambio. Yo no, pero quizás con otro enfoque podríamos hacerlo. Y lo bueno que tiene el marketplace es que igual que tú, con tu correduría, tienes esa necesidad para ese perfil de cliente, si dentro de ese marketplace hay 300 corredores con la misma necesidad, al final tienes un volumen de datos agregado que puede hacer que en conjunto sí que convenza al mercado que dé una solución aseguradora. Sí. Y en eso se basa nuestra estrategia de negocio, el conseguir una masa crítica de clientes de brokers, siempre clientes mediados por corredores, por profesionales del seguro, que ese dato agregado sirva para generar nuevas capacidades, para que cualquier corredor que esté dentro de Imureka encuentre una capacidad aseguradora del mercado, sea con una compañía tradicional, una compañía generalista, una compañía más boutique, como todos conocemos un QBE, una RSA, un tal, un HDI, una Insurtech, una NGA
o una NGA belga que quiera trabajar en libre prestación de servicios en un marketplace donde pueda entrar y seleccionar el riesgo donde quiere crecer, siempre y cuando si el broker quiere compartir esa información dentro del mismo. Es decir, nosotros apostamos por esto. Realmente creo que hay una oportunidad muy importante. Realmente creo que eso es innovar, no digitalizar un proceso que se lleva haciendo durante 30 años. Porque si tú al final lo que haces es darle a un botón y enviar 20 mails, pues eso también lo hace nuestra plataforma, pero eso no es innovar. Innovar es darle un giro a la intermediación y conseguir que el mercado y el broker se hablen de una forma mucho más ágil, mucho más eficiente y mucho más lucrativa para todos. Esa es la clave. Sí. Yo creo que es algo que llegará. Es decir, que llegará. Es un proceso. Es un proceso. Es decir, estamos en un proceso que, bueno, que vosotros habéis sido los primeros en lanzaros al tema, pero es un tema que va a llegar. Joder, que ya tú lo has vivido desde tu lado y dices, mucho ha tardado en llegar también. Bueno, hemos tardado. Al final vemos otros sectores de actividad en el mundo empresarial o en el mundo económico en general, y es que eso llega. Llega. Entonces, es ponerle puerta al no, al llega. campo. Entonces, que vosotros oye, podéis convertiros en el Google o no. Es decir, es que No, ahí está, pero sí que sois los primeros en ese sentido, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Y una reflexión que es verdad que hablando un poco de el tema del corredor. Yo me acuerdo al principio del te dedicas a seguros, pues, hazme el coche. Al principio del tiempo era vete al perrito ese, ¿no? Al final del tiempo, es decir, luego al cabo del tiempo, dices, ya cuando me preguntan eso, digo, pues vete a un agente, vete a un corredor, vete a un mediador. Porque al final, yo creo que el mercado asegurador es contrario al mercado bancario. Es decir, el mercado asegurador da un dinero, es decir, el cliente da un dinero que se le devuelve, al revés que un banco. El banco te da el dinero a ti y luego se lo tienes que devolver, ¿no? Entonces, la clave es la devolución de ese dinero. Es decir, yo doy unas primas y yo recibo unos siniestros. Entonces, esa recepción de unos siniestros siempre es un componente subjetivo que incluso se llega hasta judicializar ese proceso, que si no estás asesorado por un mediador, estás en muy inferioridad de condiciones con el asegurador, a pesar de la ley, te puede decir, ¿no? Es decir, ahora mismo, de verdad, cualquiera que me pregunta, oye, ¿qué me recomiendas para un seguro? ¿Qué compañía me recomiendas? Digo, no te voy a recomendar compañía, te recomiendo un mediador. Tanto, incluso a personas físicas, a mí mismo. En personal. Ya empresas, por supuesto, ya es otra historia, porque ahí ya sí que hay un componente mucho más de gerencia de riesgos pura, ¿no? Y cada compañía es muy heterogénea, ¿no? Comparado con... Cada compañía tiene su mundo, ¿no? Y tiene sus circunstancias. Pero a nivel individual, yo creo incluso que la presencia de la mediación es fundamental. Y obviamente, pero claro, ahí está un elemento, que la mediación cobráis a través de comisiones. Entonces hay un nivel de prima que vosotros nos compensa si no conseguís un volumen masa, y ese volumen masa es a través de la tecnología. Claro. Es decir, y al final, particularizándolo con HDI, nosotros tenemos unas primas mínimas no por análisis de riesgo, sino por puro beneficio de lo que nos cuesta emitir una póliza. Entonces, esa transformación que te comentaba al principio, esta transformación nos va a ayudar y nos va a dar la posibilidad de que ese coste, digamos, ese coste mínimo de emisión baje. Entonces ya entra más la pura idea de análisis puramente de riesgo. Entonces nos va a poder nos va a dar capacidad para ofrecer primas mínimas más baratas. Por tanto, nuestro espectro de los productos a los cuales podemos ir, pues se ampliará. Por lo cual, nuestra idea de nuestra especialidad del gran riesgo va a ir poco a poco bajando a riesgos menos expuestos y con menos impacto en prima y con más distribución, más numeroso. Estoy totalmente de acuerdo, Álvaro, pero lo que sí que coincido contigo al 1000% es que efectivamente nosotros hemos sido los primeros, que hemos creado un marketplace de seguros también muy enfocado en negocio de empresa, etcétera. No sé si al final pues será el que se consolide. Lo que está claro es que el mercado asegurador necesita un marketplace donde oferta y demanda, brokers y compañías aseguradoras lleguen a acuerdos de forma mucho más sencilla. Sinceramente,
está demostrado en otros sectores económicos que el marketplace es el modelo de negocio que es capaz de explotar mejor el dato agregado de muchas fuentes externas, y que es capaz de, sin tocar el negocio de nadie, es decir, sin tocar la comisión del broker y sin tocar la prima de la compañía aseguradora, puede llegar a crear un nuevo mercado muy lucrativo, donde la base y la esencia de todo sea, por un lado, facilitar el acceso del negocio al mercado asegurador, es decir, que las compañías tengan más sencillo y más barato ganar una póliza dentro de nuestro marketplace que por cualquier otra vía, y que por otro lado metamos servicios adicionales que mejoren la calidad de los riesgos de los clientes de estos corredores, que ayuden a que el broker haga mejor su gerencia de riesgo, ¿vale? Es decir, meter servicios de ciberseguridad, meter servicios de adecuación de sumas aseguradas, meter las renovaciones, el tema de la adecuación de la suma asegurada, pues ha habido variaciones, etcétera, regularizaciones de primas, que también los corredores dejan de cobrar muchas comisiones por ello. Es decir, la tecnología te ayuda a que estos servicios adicionales mejoren la calidad de los riesgos de los clientes de los brokers, y los brokers puedan vender mejor aún su servicio de gerencia de riesgo, que va a ser la esencia. Es decir, ahí es donde se va a marcar realmente la diferencia, es donde un cliente se va a decidir por un corredor u otro, por quién le dé ese asesoramiento en materia de gerencia de riesgo, que al fin y al cabo es lo que le va a garantizar al cliente la continuidad de su negocio. Totalmente de acuerdo. Es decir, creo que la clave y lo que he estado viendo siempre donde he estado es la búsqueda de, yo creo que dos elementos fundamentales. Uno, que todo dato que se meta en la compañía sea parametrizable y sea gestionable, y en segundo lugar, que no se evitar al máximo las duplicidades y los trabajos inocuos, ¿no? Creo que creo que no hay compañía totalmente es decir, digitalizada ni totalmente eficiente, ¿no? Pero efectivamente esa lucha es de siempre. Es decir, la tontería de la Z a la carpeta pequeña, pues te evita el buscar en armarios, pero eso tiene que ir me acuerdo el paperless, ¿no? Es decir, es que ahora mismo, es decir, el tiempo que se perdía imprimiendo, y es que es una cosa, es decir, la evolución ha sido, y lo peor es lo que llega, que eso va muchísimo más rápido, ¿no? Entonces, que se meta un dato en una compañía de seguros, que yo meta un dato, ese dato tiene que ser parametrizable y evitar, es decir, son dos caminos, ¿no? El buscar que ese dato sea estándar y evitar que ese dato de alguna otra forma se tenga que volver a emitir, se tenga que volver a introducir. Duplicidad, sí. Es decir, digamos, la clave está en eso, y es muy sencillo, ¿eh? No hay que buscarle tres pies al gato, es decir, buscar las eficiencias, y las eficiencias al final la tecnología te la da, y obviamente luego el contacto con corredores. Al final el tener contacto con corredores no es muy complicado, es decir, es muy complicado, y muchas asociaciones, muchas empresas se basan en eso, ¿no? Es decir, que hay grandes brokers que se dedican a apretar a las compañías de seguros por falta de tener acceso, ¿no? Dice, oye, si tú me das más, yo te doy más acceso. Entonces, Álvaro, eso que estás comentando es clave para nuestro negocio, porque además nosotros nos dimos cuenta, o sea, venimos de estas grandes multinacionales, y creo que eso es algo muy bueno que tiene el concepto de marketplace, es decir, esa democratización del mercado, es decir, que mañana un broker de Huelva sea capaz de llegar a Enusurtec, puntera, que haga aterrizaje en España y que es especialista en seguros de plantas fotovoltaicas, es muy interesante el darle ese abanico de posibilidades a corredores de seguros que puedan llegar a ese mercado, y por el lado contrario, en beneficio de la compañía aseguradora y sin perjudicar de nada al corredor, que las compañías aseguradoras dejen de vender tanto de estos grandes corredores que, bueno, tienen carteras tan importantes que al final permiten negociaciones mucho más agresivas. ¿Por qué? Pues porque a estas compañías al final les viene muy bien el tener un marketplace con 300 corredores totalmente heterogéneos donde puedan buscar negocio que les interese. Entonces, es lo que te digo, se trata de crear nuevos modelos de negocio que no resten a ninguna de las partes involucradas, que sumen a todas, que sume al mercado, que sume a la empresa de servicio, que por supuesto sume al broker, y que por supuesto sume al cliente, que al final es quien paga la prima.
De hecho, es que hay mucho reto y mucho por hacer, ¿eh? Nosotros os habéis vivido, porque en las compañías en las que estáis, programas internacionales, la gestión de programas internacionales desde el broker y desde la compañía aseguradora, que la habéis vivido y que trabajáis a día de hoy, tenéis programas internacionales entre manos. O sea, que eso lo vivíamos y por eso todo está por hacer. Está todo por hacer y queda todo por cambiar, pero que esto, que no nos engañemos, que lo vamos a cambiar nosotros. Claro, eso no. Pero nosotros somos esta mesa, gente como nosotros. eso es, broker, mercado y soluciones tecnológicas. Eso es lo que va a transformar el sector asegurador para bien de los clientes, que al final es de lo que se trata. La transformación, sí, seguro que todo el mundo dice lo mismo, ¿no? Pero en todos los sectores se dice lo mismo. La transformación no es fácil por los intereses creados. Creo que es la clave, ¿no? Y ya no te hablo solo de asociaciones, de grandes corredores, sino también también de los propios clientes, ¿no? Yo, por ejemplo, los colegios profesionales, por ejemplo, al final es unos grupos de interés que con una tecnología adecuada se puede hacer de forma individual, ¿no? Y hay muchas compañías interesadas en ese sentido, pero que hay muchas compañías interesadas que no pueden por esa falta tecnológica de hasta que alguien lo haga. Efectivamente. Si lo hace, es decir, a ver, que cuidado, que mucha gente se ha metido en Medmal, en asegurar médicos y no ha salido bien. Pero antiselección del riesgo y tal. Bueno, pero por eso digo que, es decir, al final en otros, por ejemplo, en temas de colectivos y profesionales, por ejemplo, en otros países son pólizas totalmente individuales, donde el propio profesional es el que se mete en internet y saca su oferta y saca su póliza. Aquí aún estamos a través de colectivos, ¿no? Donde es un puro interés y un puro un colectivismo que me parece perfecto por ellos y ellos es verdad que consiguen unos precios y unas condiciones competitivas que no consiguen de forma individual, porque el mercado está pensando de otra forma, ¿no? Pero sí que esa tecnología va a acabar con todo esto, lo va a barrer como ya ha barrido en parte la banca, pero creo que el mercado asegurador, por los intereses creados, creo que es un challenging bastante potente, ¿no? Porque realmente hay mucho, es decir, no es un camino de rosas, ¿no? Hay muchos stoppers, ¿no? Pero ahí Álvaro, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Ya, es verdad, y los cambios siempre cuestan, pero es cierto que el momento no es fundamental. Yeah. Y yo creo que ahí sí que estamos en el momento. Es decir, yo creo que esto es algo que ya todo el mundo conoce. Ahora se habla mucho de la colaboración entre startups y grandes multinacionales para el éxito conjunto de los nuevos modelos de negocio, etcétera, etcétera. Y es que esto no va a cambiar, es decir, esto va a ir a más. ¿Hay intereses creados? Por supuesto que hay intereses creados, pero los ha habido en otros muchísimos sectores, incluso más regulados como el bancario, y fíjate cómo se ha transformado por completo, y muchos bancos tradicionales se quejan de la competencia, es decir, de que no están las mismas reglas de juego para estos partners tecnológicos que para la banca tradicional, lo cual es, en cierta manera, injusto. Entonces, habiendo intereses creados en un sector hiperregulado como la banca, se está transformando a un ritmo brutal. El sector asegurador está pasando totalmente lo mismo, y haya los intereses que haya, la economía evoluciona y el ritmo de evolución de esta economía es el más rápido de la historia. Entonces, es imparable, y haya los intereses que haya, cambiar va a cambiar, insisto, no sé si se va a llamar Imeureca o no, pero va a haber un marketplace de seguros donde broker y compañías aseguradoras hagan negocios. O sea, no me cabe la menor duda. O sea, seguro. Bueno, igual que avanzó mucho la tarificación automática de seguros personales. O sea, el corredor que no utiliza tarificación ahora mismo automática en seguros personales, tiene que existir herramientas que avancen en la cotización, el mejorar la cotización de empresas. O sea, hace 8 años, antes de ayer. Nadie podía emitirse una póliza de hogar por internet. A día de hoy es como lo de idealista. ¿Quién se va a comprar una casa sin mirar cuánto cuestan las casas de la zona? Pues nadie. ¿Quién se va a hacer una póliza de hogar sin mirar por lo menos en Rastreator? Aunque después me vaya a un broker y yo me quite de lío y no lo emite tal, pero yo me meto en Rastreator, comparo tal cual, entonces ya veo qué hago. Pero, o sea, es algo que hace 8 años no existía. Bueno, y a día de hoy está totalmente consolidado. Entonces, esto va a pasar en la empresa. Por supuesto que va a pasar en el seguro. De hecho, eso fue una de las cosas que más nos agradó una vez dimos el paso y emprendimos y tal. Era, uno, el
el apoyo del mercado asegurador, que por lo visto cuando se fundó, y siempre habla la fundadora de Rastato, que tardó como 2 años en convencer a la primera compañía aseguradora, la realidad en nuestro caso fue que desde el primer momento nos apoyaron el mercado asegurador en bloque, ya no solo de directo, sino de reaseguro también. Y después la mediación también, el momentum. A toda lo mejor en la mediación iba hace 6 años a proponer algo así, y no, pero a día de hoy todo el mundo sabe que el futuro de la mediación pasa por la empresa, que hay que invertir en digitalización, que hay, insisto, que el cambio generacional cada vez es más claro, que la concentración de corredores, que eso también es un tema que al mercado asegurador realmente no le conviene. O sea, el mercado asegurador prefiere la heterogeneidad de corredores que la concentración de corredores, y la tendencia es clara ante la concentración. Entonces, Bueno, depende de qué mercados. el mercado asegurador es el tener broker cada vez más grandes, tú lo has dicho. Haces que depende, y bueno, lo has dicho tú y lo han dicho los anteriores. O sea, que claro, o sea, el mercado asegurador, y hemos ido a muchos por aquí y fuera. Pero además, Rafa, y por añadir esto que estás comentando, que creo que es relevante, es decir, en el sector que es donde ya se ha invertido y más se ha transformado tecnológicamente, que es el sector de líneas personales, la realidad es que el mercado asegurador en bloque ha entrado en un modelo de negocio que no es bueno para ellos. O sea, porque realmente un tarificador de seguro particular es una canibalización de tu propia cartera. Y si yo hoy estoy con Mapfre y mañana me ofrece Allianz cambiar mi póliza de mi casa por 30 euros menos, me cambio por 30 euros. Y todas las compañías han entrado en ese modelo que va contra su propio beneficio. O sea, lo cual es muy interesante el darnos cuenta. ¿Por qué han entrado? Por el momentum. Han entrado porque se han dado cuenta de, si no entro yo y entra mi competidor, yo estoy fuera. Esto mismo es clave y va a pasar en todos los cambios donde la tecnología va a revolucionar la intermediación. Nosotros por eso, a la hora de diseñar nuestro modelo de negocio, nuestra nueva forma de intermediar una póliza de empresa, hemos tenido muy en cuenta el beneficio del broker y el beneficio también del mercado asegurador, porque el mejor negocio es donde todos ganan. Esa es la clave de cualquier negocio. Entonces, a la hora de diseñar esta intermediación, por supuesto vamos a pensar en el broker, para que sea mucho más eficiente, tenga más retorno, mejor margen aún si cabe, etcétera, etcétera. Pero la compañía de seguros también, en que sea un coste mucho más bajo la adquisición de nuevos clientes, el que tenga una capacidad y una agilidad a la hora de suscribir hasta ahora nunca vista, el que por primera vez en la historia un suscriptor pueda entrar en un portal web y, si el broker quiere, acceder a cientos de miles de pólizas para elegir en función de su apetito de riesgo cuál cotiza. O sea, es que son cambios que hace 4 años, o sea, eran impensables. Esta es la gran suerte que tenemos, yo creo, nosotros, vivir en una época donde los cambios se están produciendo tan rápido que está todo por hacer, y que si tienes, yo creo que un buen equipo, una buena idea y una buena tecnología, puedes hacer cosas muy interesantes en sectores tan gigantes como el nuestro. Es muy poco previsible, porque tampoco sabemos qué otros actores vamos a tener en el sector, Claro, que no son propiamente los del sector. Amazon, por ejemplo, que Eso es. empieza Google, a vender pólizas, Google, que empieza a vender pólizas. Así que tampoco sabemos qué posición vamos a tener en el futuro. Pero La banca, lo que más también importante está ahí. es hoy posicionarnos de manera a poder evolucionar dentro de este sector con ideas nuevas y posibilidades. Yo creo que adaptarnos tendremos que adaptar todos, ahí no queda otra. Y el sector, por dónde evoluciona, ya lo veremos en el futuro. Totalmente. Pero tenemos que participar en esa evolución hasta donde podamos hacerlo. Eso es, lo ideal es ser parte de ese cambio. Claro. Es decir, lo ideal, y de hecho fue uno de los motivos por los que nosotros nos lanzamos a montar esta empresa. O sea, al final dijimos, macho, por supuesto te puedes quedar toda la vida en una carrera profesional satisfactoria, en una compañía multinacional súper estable, en un sector como el nuestro anticíclico, más estable que el asegurador, apenas el sector económico. Pero claro, nosotros veíamos la gran oportunidad de cambio y queríamos ser parte de ese cambio. E insisto, es que ese cambio va a ser hecho por nosotros. O sea, pero por nosotros es corredores como Iber Assurance, compañías como HDI o empresas tecnológicas como Imureca. Nosotros estamos liderando la transformación de un sector gigante y tenemos la suerte de vivir en una época que somos capaces de hacerlo, y esto hay que aprovecharlo. Ahora mismo no hay ningún impedimento, es lo que decía, la clave del éxito es Que haya volumen. sí, pero la clave del éxito actual es la gratuidad. Sí. Que luego, obviamente, tenéis la clave de todo esto, que es vuestra base, vuestra gestión de los datos que se pueden tener, con lo que eso se puede... Anonimizado. Sí, Datos. totalmente, que eso se puede, como se puede vender, y eso es un valor incalculable, ¿vale? Pero ahora mismo, a nosotros, para una compañía como HDI,
quiero abrir el ramo X, pues veo las cotizaciones y es que ahora mismo lo hago bueno, a través como es gratis. Lo que necesita es el volumen, vamos, básicamente. Pero claro, el problema es que gratis en el sentido es que si para meterte y tal, necesitas, pues para meterte, pues necesitas volumen, claro, si no, pues no te vas a tener, no vas a tener el interés en ese sentido, ¿no? Pero bueno, es decir, no, por supuesto, y creo que el apoyo de las compañías de seguros creo que debe ser la menor de vuestras preocupaciones. Totalmente. Porque vamos, es decir, las compañías aseguradoras tienen más hambre que todas, ¿no? Sin excepción, ¿no? Bueno, hambre, excepto ¿no? en ciertas cosas que no hay manera. Es esto. Bueno, hambre quiero decir, perdóname, hambre de recibir riesgos, de analizar, hambre de recibir. Luego otra cosa es que tengamos hambre de prima, es decir, tenemos hambre de rentabilidad. Mira, buen punto. Claro, es hambre de rentabilidad, no hambre de prima. Eso ya se ha quitado. Es decir, eso ya, venga, yo me meto en el no sé qué, por 9 millones de euros de golpe, ya no sé qué, y luego. En federaciones deportivas. Pagas 20, reciclaje. No, hay hambre de rentabilidad. Entonces. Pero que trabaje en ello, que el corredor encantado de rentabilidad, pero lo que hay que trabajar juntos es conseguir soluciones. Es que lo digo que, bueno, que casi, bro, ¿qué vas a contar tú? Pero claro, pero es decir, que al final el enfoque entre broker y compañía es totalmente diferente. Claro, a mí el enfoque, es decir, luego dentro de compañía, es que el valor del corredor es muy importante, porque no solo busca negocio, sino también tienes que gestionar la colocación, ¿no? Y al final, en grandes brokers sabéis que hay siempre los tres equipos, ¿no? El equipo de entrar negocio, el equipo de gestionar el negocio y el equipo de colocar el negocio, ¿no? Entonces, en brokers pequeños al final tú lo eres todo, pero en grandes brokers lo ves así. Entonces, cada 3 puntos son fundamentales. Es decir, si no consigues nuevo negocio, estás muerto. Si no gestionas tu negocio, estás muerto. Y si no lo colocas bien, no tienes nada que hacer. Pero, por desgracia, en esos procesos hay poca tecnología. Por desgracia, ¿eh? O sea, lo he vivido en primera persona. Y nadie me va a decir, aquí en Pekín, en el grande, en el pequeño, en el mediano, en esas 3 patas que te has dicho, la realidad es que tu herramienta te manejas con tu email, teléfono, mandas para allá, mandas para acá, pues, rebota, tal. El gabinete pericial, la aseguradora. Es que hay un lío. Para ese gestor, que es el Oliver, de la persona que se tiene que poner a gestionar todas esas fases por mucho equipo de apoyo, que es muy tedioso y muy poco eficiente ese proceso, y eso afecta a todo, a la aseguradora, al cliente, y eso es lo que hay que trabajar mucho mejor. Sí, hay margen enorme. Claro, o sea, así es un buen. Por eso, es la oportunidad. ¿no? Y por eso, además, no preocupa tanto el cambio. Claro. Porque, claro, son negocios muy rentables. O sea, entonces, claro, al final. Pero es cierto que esa rentabilidad, a medida que vaya pasando el tiempo, o estás en soluciones de este tipo que hagan eficiente todos estos procesos y que entre sí los departamentos se hablen y tengas una posibilidad de extracción del dato de cada una de esas 3 partes que tú comentas, que sea eficiente y que tú puedas detectar dónde estás teniendo el problema y qué es lo que estás dejando la rentabilidad por el camino, esa es la clave del éxito. Y eso es lo que nosotros estamos desarrollando. Pero fíjate, no para el prisma de la gran multinacional, que por supuesto estaríamos encantados de que aquí estuviera, sobre todo para el broker pequeño mediano, que a día de hoy sería imposible que accediera a una solución tecnológica de estas características. Insisto, y perdonad que me reitere en el mensaje, porque es que nosotros lo tenemos clarísimo. Esto lo vamos a cambiar nosotros, no lo va a cambiar nadie más. Sí, nosotros con vosotros. Está claro. Nosotros me refiero a gente mercado, broker y tecnológica, no lo va a cambiar nada más. Y aquí estamos todos para juntos mejorar un sector que es apasionante, que es el asegurador, y hacer las cosas bien. Así que de verdad, muchísimas gracias, Oliver y Álvaro. Y esto es un comienzo. Claro, y seguro que repetiremos. Siempre recordaremos estas cosas. Y vendréis por aquí y todo habrá evolucionado para bien. Joder, yo tú no sabes, echar la vista atrás hace 4 años y dices, en 4 años todo lo que te da, que a 4 esto va a estar muy divertido, va a ser muy divertido. Queda mucho todavía. Es súper interesante. Es muy divertido. Y también, como está todo muy reglamentado, yo creo que también nos ayudará a conformarnos, a estructurar, estandarizar. Eso es otro de los requisitos legales que tenemos, ¿no? Frente al cliente. Y esa herramienta también nos va a ayudar para esto. Joder, la nueva ley del control de seguro y tal, todo eso. Va todo en línea con lo mismo.
a seguir.